¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en Primera de Tesalonicenses 5, 18 y 19. Primera de Tesalonicenses 5, 18 y 19. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Gratitud a Dios. ¿Cree que sea importante tener una actitud de gratitud hacia Dios, hacia la vida, hacia aquel prójimo que nos hace el bien? Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 19. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Si vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y en la Nueva Versión Internacional dice así: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón y vaya formando en nosotros un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud a Dios? ¿Me acompaña? Te damos gracias, papito chulo, porque el día de hoy estamos reunidos para recibir tu palabra y permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a manifestar gratitud ante la vida, cualquiera que sean las circunstancias, ante toda persona. Enséñanos, Padre, esta actitud, que se convierte en una virtud en nosotros, que nos permita ser felices, desarrollarnos plenamente y sobre todo, que nos siga abriendo las puertas a tus bendiciones. Gracias te damos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted se da cuenta, el pasaje que acabamos de leer no es una sugerencia, sino es un mandato. El Señor nos está hablando: dad gracias en todo. ¿Alguna vez usted le ha dicho a sus hijos: sea agradecido? Mamá, es que no me gusta esa sopa, no me gustan las verduras. Sea agradecido con los alimentos. ¿O qué no acabas de darle gracias a Dios por ellos? Ay, mamá, es que no me gusta. Y si nosotros no tenemos cuidado y permitimos que esa actitud permanezca en nuestros hijos, va a crecer como una persona que no sabe ser agradecida por las cosas que el Señor permite en nuestra vida. Por definición, se dice que la gratitud es una actitud de agradecimiento. Es el reconocer que hemos recibido un favor, un beneficio o una gracia, un don. De ahí viene la palabra gratitud, porque hemos recibido una gracia, un favor o un don. Pareciera que es fácil mostrar gratitud cuando alguien nos entrega un presente, cuando nos da un regalo, que de repente llega su esposo con unos chocolates y un ramo de flores. ¿Qué le dice usted, hermana? Vaya, hasta por fin. No, ¿verdad? Usted le dice: gracias, mi amor, ahorita ven, mi tesoro, te hice unas enchiladas verdes, ¿verdad? Usted lo recibe y corresponde con una actitud de gratitud por el favor recibido. Y es fácil cuando alguien nos da algo que nos es grato. Sin embargo, esa gratitud en ocasiones suele ser pasajera, porque cuando no se obtiene lo deseado, nuestro corazón tiende a cambiar. Ese hijo, por ejemplo, que recibe el favor de sus padres, un favor por ser cuidado, alimentado, por proveerle todo lo necesario, pero cuando se le niega el permiso, ¿qué pasa? Algo cambia en su corazón hacia sus padres. Ya no los ve con esa gratitud
sino los ve con enojo. ¿Por qué cambia el corazón tan fácil? O aquel empleado que se siente agradecido con su jefe porque le dio el trabajo. Ay, jefecito, gracias por el empleo que me dio. Pero cuando viene la primera evaluación y no se le incrementa el sueldo, como que algo cambia en su corazón. Ya no se siente agradecido por ese trabajo, se siente explotado. ¿Por qué cambia nuestro corazón? ¿O que nada más solemos ser agradecidos cuando nos va bien? ¿Por qué solemos olvidar el favor o el beneficio recibido y permitimos que se geste en nosotros una ingratitud? ¿Por qué fácilmente dejamos de ser agradecidos con aquellos que nos han bendecido? ¿O la gratitud solo se manifiesta cuando se recibe y no cuando se nos quita? Una persona que no es agradecida, dice ahí en el versículo 19 que acabamos de leer, apaga su espíritu. ¿Qué le pasa a una persona desagradecida? Apaga su espíritu. ¿Qué implica? Implica que lo extingue, que lo entristece, que se va secando, que se va muriendo. Y eso es lo que acontece. Cuando hay falta de gratitud en nuestro corazón, no somos felices, nos sentimos vacíos, sentimos que algo nos hace falta o que se nos fue quitado algo que pensábamos que merecíamos. No nos sentimos plenos, nos sentimos mal y nos vamos secando. ¿Y qué dice la Escritura? Que el espíritu triste seca los huesos. Cuando dejamos que la falta de gratitud se geste en nuestro corazón, empezamos a secarnos. Si usted desea una vida plena y feliz, una vida avivada por el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que aprender? La gratitud. Ser agradecidos con Dios. Una persona agradecida con la vida, agradecida con Dios, agradecida por cada situación que vive en la vida, es una persona más feliz. Al aprender a manifestar una actitud de agradecimiento, seremos más fuertes ante las diversas circunstancias de la vida y por lo tanto más felices. Nos sentiremos más llenos, más plenos. El día de hoy el Señor desea enseñarnos a ser agradecidos ante toda circunstancia y ante toda persona. ¿Por qué le digo esto? Porque para aprender a ser agradecidos con Dios, debemos de aprender a ser agradecidos entre nosotros también y viceversa. Para aprender a ser agradecidos con nuestro prójimo, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. ¿Qué le parece si escudriñamos la palabra y permitimos que el Señor hable a nuestro corazón para que aprendamos esta actitud? Si no la tenemos, aprenderla. Si ya la tenemos, afianzarla y saber que esto trae mucha bendición a nuestra vida. Mire, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 17. ¿Lucas qué? No me vaya a decir eso, hermano. Lucas 17 del 11 al 19. Es la historia de 10 leprosos. 10 leprosos que fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Y qué hizo? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo
¿quién volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Imagínese esta escena. 10 hombres leprosos. ¿Cómo cree que haya sido su vida? Triste, terrible. En aquel entonces la lepra era una enfermedad incurable. Es como si hoy en día a alguien le dijeran, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Te quedan nada más unos meses de vida. Oye, esa es una mala noticia que suele traer tristeza al corazón. Las malas noticias no nos agradan. Y estas personas que estaban viviendo en carne propia esta enfermedad terrible, donde su carne se iba pudriendo en su cuerpo, en vida se iban muriendo, pues dice la Escritura que se pararon de lejos y dieron voces llamando a Jesús, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos querían ser sanados. Seguramente habían escuchado hablar que existía un Cristo que podía salvarlos, que podía sanarlos, que podía cambiar su situación. Ese es nuestro Dios. Ellos se atrevieron a clamar a Él. Solemos clamar a Dios cuando estamos en medio de una necesidad. Y entonces dice la Escritura que el Señor les dijo, mostraos a los sacerdotes. Les dio una indicación. ¿Quieres que yo te ayude? ¿Quieres ser sanado? Obedece a lo que te estoy diciendo. ¿Sabía usted que el obedecer las palabras de Jesús trae sanidad en automático a nuestra vida? A veces lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y eso trae sanidad a nuestro ser. Y dice la Escritura ahí en el versículo 14 que mientras fueron a ver al sacerdote, mientras iban, fueron limpiados. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Qué bonito. Yo me imagino que ese hombre fue en obediencia a ver al sacerdote y en el trayecto fue viendo cómo su cuerpo fue cambiado, fue transformado. Su carne iba siendo restaurada. Y en ese momento ha de haber dicho, antes de llegar con el sacerdote y darle gracias a él, voy a regresar con Jesús. Me voy a postrar a sus pies y le voy a decir, Maestro, gracias, gracias, gracias por lo que has hecho en mi vida. Yo sentía que me moría. Mi vida era un tormento. Gracias te doy. Y este varón era samaritano, ni siquiera era un judío. Era alguien que pues conocía en parte a Dios, conocía en parte las Escrituras. Era un extranjero para el pueblo judío. Sin embargo, él tenía una actitud que lo distinguía de los demás leprosos. Él sabía lo que era una actitud de gratitud, ser agradecidos por la gracia, por el don, por el beneficio que se ha recibido. Muchas veces recibimos favores de Dios y no tenemos el tiempo de agradecerle. ¿Cuántas veces se dice, a ver hermanos, ¿quién quiere darle gracias a Dios? Pase al frente y dé su testimonio. Y uno dice, ay no, qué pena, no, mejor no. ¿Qué van a decir de mí? Hermano, lo importante no es lo que digan de ti, sino el amén y el gloria a Dios que digan de Dios cuando escuchen tu testimonio. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me pasó. Dios en mi vida hizo un milagro. Cuando yo tenía como 23 años de edad, el Señor me salvó de morir electrocutado. Y me acuerdo que los hermanos me decían, pasa al frente y dale gracias a Dios. Ay, no, qué pena me da. No, es que no, ¿qué van a decir? Ay, por baboso se electrocutó. Y no pasé.
Pasaron años cuando ya compartía yo en la iglesia y ese domingo me tocó compartir y hablé del testimonio y en ese momento le di gracias a Dios y me di cuenta que lo que hice de no darle gracias en el momento no fue lo correcto. Hermanos, si Dios hace milagros alrededor de su vida, comuníquelos para que la gente que diga, gloria a Dios, gloria a Dios, al ver cuán grandes cosas Dios hace alrededor de nosotros. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Y fue lo que hizo este hombre leproso. Estamos acostumbrados tal vez a que Dios obre, que Dios nos bendiga, que lo sobrenatural, pues ya lo vemos como algo natural y perdemos la capacidad de asombro, la capacidad de agradecer a Dios. Hermano, pero es que mira, la verdad es que Dios no ha hecho nada por mí. No me ha hecho ningún favor. Le he pedido que me dé un buen trabajo y tengo uno bien chafa. Le he pedido que cambie a mi esposo y mira el pedazo de hombre que me tocó. Le he pedido que me ayude a adelgazar y mira, sigo siendo talla 12, tirándole a 8, casi llegándole a 6, alrededor de 4. Soy 2, hermano, en fe. No he recibido nada de parte de Dios. Discúlpeme, pero yo creo que no existe persona en la tierra que pueda afirmar esto con verdad. La realidad es que todos recibimos cada día las misericordias y los favores de Dios. El hecho de que estemos aquí ya es una gracia de Dios, es un don de Dios. El tener vida, el poder respirar, el poder tocar a nuestro ser amado. Mire, tóquelo, apapáchelo, dígale, ay, mira, qué bendición que estás aquí conmigo. Es una bendición. Tal vez no tiene usted el trabajo que quisiera, pero dele gracias a Dios porque tiene uno. Hermano, es que ahí me explotan, pero tiene trabajo. Es que no me pagan lo que quiero, yo merezco más, pero tienes trabajo. Tal vez no tienes el cuerpo que tú quisieras, porque los gordos quieren ser delgados y los delgados, pues más llenitos. Los altos, ¿qué quieren ser? Más bajitos, y los bajitos, altos. Los lacios quieren ser chinos y los chinos, lacios. Los morenos quieren ser blancos y los blancos se vienen a broncear a las playas de México, ¿sí o no? Nunca estamos agradecidos con nuestro cuerpo. Hermano, si usted se ve al espejo, cada vez que se vea diga, qué precioso estás. Señor, te rayaste conmigo, te rayaste conmigo. Hermano, ¿pero qué no me ves? Dele gracias a Dios de que tiene un cuerpo, de que estamos aquí en el mundo de los vivientes. Tal vez usted no tiene el esposo o la esposa que quisiera, pero dele gracias a Dios que tiene uno. Dele gracias a Dios que tiene uno. Conozco personas que quisieran tener un esposo o una esposa. Dele gracias a Dios. Hermano, ¿por qué no realizas un retiro para jóvenes a Cancún? A ver si ahí nos casamos, ¿verdad? Si animan los muchachos. Tal vez no tenga la casa de sus sueños que siempre quiso, pero dele gracias a Dios porque tiene una donde vivir. Tal vez no tiene el hijo perfecto, pero dele gracias a Dios que tiene uno. Dele gracias a Dios. Hermano, es que me saca canas. Dale gracias a Dios que tienes un hijo. Es un favor de Dios, es un don. Toda dádiva y todo don perfecto, dice la Escritura, proviene del Padre de las luces, proviene de lo alto. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando no somos agradecidos, somos entonces unos desagradecidos, suena feo, o mal agradecidos, lo cual abre la puerta a las desgracias. Reflexione, la gratitud o el agradecimiento es la actitud de gozo, de alegría,
por haber recibido una gracia, un favor, ese reconocimiento. Gracias por haber recibido una gracia. La ingratitud es un desagradecimiento. ¿Por qué? Porque no vemos la gracia, sino vemos la desgracia. Lo vemos como un infortunio, como una pérdida. Y sabes que la falta de gratitud precisamente nos lleva a que se nos cierren las puertas. ¿Qué pasa cuando usted le hace un favor a alguien y no le da las gracias? En su sentido de justicia humano uno dice, ¿sabes cuándo te vuelvo a hacer un favor? Pues uno piensa así en su carne, ¿no? Yo sé que usted es un hijazo de Dios. Y usted dice, no, hermano, mire, aunque no me den las gracias, yo voy a seguir bendiciéndolos. Ahí está la ama de casa que aunque sus hijos no le den gracias, gracias por la sopita de verduras, gracias por el pollito, gracias por estos bisteces, gracias por este guacamole, gracias Señor, gracias mamita chula. Aunque mis hijos y mi esposo no me dé gracias, yo los voy a seguir bendiciendo. Y ahí va a estar la comida calientita todos los días. Uno dice, pues eso hace porque es cristiana, ¿no? Pero uno como que en su sentido de justicia, pensando en la carne, diría, ya no te voy a hacer favores, porque no hay gratitud. Normalmente la ingratitud nos cierra las puertas. Posiblemente este leproso, el que regresó a darle gracias a Dios, fue el único que conservó su sanidad. Y no solamente recibió su sanidad, sino recibió la salvación, porque el Señor le dijo, en este momento eres salvo. Recibió una bendición más grande. La sanidad del cuerpo es algo temporal, pero la salvación es algo eterno. Y a través de la gratitud recibió la gracia de Dios. Qué importante es aprender a ser agradecidos, porque nos abre las puertas a las demás bendiciones de Dios. Mire, acompáñeme a Mateo 15 del 32 al 38. Mateo 15 del 32 al 38. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo donde están los discípulos de Cristo, que no pueden ver lo que tienen para darle gracias a Dios, porque están poniendo sus ojos en lo que no tienen. Y cuando ponemos nuestros ojos en lo que no tenemos, hay ingratitud en nosotros. Y entonces el poder de Dios no puede operar. Mire lo que dice Mateo 15 del 32 al 38. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ellos ponían sus ojos en lo que no tenían. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio, ¿qué dio? Gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo cuánta gente se imagina? Si pusiéramos que a lo mejor todos estos varones eran casados. O bueno, la mitad, ¿no? La mitad. Podríamos agregar 2,000 mujeres más. ¿Y le gustarían 2,000 niños? O a lo mejor más, ¿verdad? El pueblo judío se caracteriza por tener muchos hijos. Fácilmente eran alrededor de 10,000 personas. Y dice la Escritura que todos comieron y se saciaron. ¿Alguna vez usted ha comido hasta saciarse? Que dice, ¡ay!
¿no? Cuando termina de comer dice, oh, y apenas si se puede mover y va y se sienta y hasta de ladito así, ¿verdad? Porque siente que no se puede ni doblar. Eso habla de abundancia, eso habla de bendición, de que cuando Dios desea bendecirnos, nos da hasta que sobre y abunde. Y fíjese, en este pasaje, Dios que tiene tanta misericordia por todos nosotros, porque tenemos un papito que nos ama mucho el Señor y desea saciar nuestras necesidades. Y aquí estaba toda esta multitud que llevaban 3 días escuchando la palabra de Dios, como los que vinimos al Congreso, ¿verdad? 3 días escuchando la palabra de Dios. Nada más que aquí estaban recibiendo mensaje tras mensaje que no tuvieron tiempo de comer y estaban en el desierto. Y entonces el Señor les dijo a sus discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Está hablando de que pongas tus ojos en lo que tienes. ¿Cuánto dices que tienes tú? ¿Y cómo contestaron ellos? 7 y unos pocos pececillos. Yo me lo imagino hasta de una manera así despectiva, pues unos pocos peces. Pues esto no es nada. ¿De qué sirven estos pocos peces? Es que, Señor, me has dado tan poco que lo que tengo no sirve para nada. ¿Para qué crees que pueda servir lo poquito que tengo? ¿Para qué sirven 7 panes y unos pocos pececillos? Ni siquiera pecesotes, pececillos, unos charalitos nada más. 7 panes y unos charales. Ellos tenían una mentalidad poquitera. Ellos ponían sus ojos en lo poco que tenían. Y cuando ponemos nuestros ojos en lo poco, en nuestra escasez, en lo que no tenemos, ¿sabes? Causa un sentimiento de vacío tan terrible que puede consumirnos y llevarnos a una actitud de ingratitud. Es que yo no soy feliz con la vida que me das, Señor. No estoy contento con lo que vivo. Mira qué poquito me has dado. Mira dónde vivo, mira dónde trabajo, mira dónde duermo. Mira lo que como. Mira este cuerpo, Señor. Y eso te lleva a la infelicidad. Una persona así no es feliz. Nunca va a poder ser feliz porque pone sus ojos en lo que no tiene. ¿Por qué no ponemos nuestros ojos en lo que sí tenemos? Era lo que quería que Jesús vieran. Mira, tal vez para ti 7 panes y unos pocos pececillos es poco, pero en las manos de Dios es mucho. Dios con lo poco puede hacer grandes cosas. Y dice que tomando los 7 panes y los peces, ¿qué dio? Gracias. ¿En dónde está el secreto? En dar gracias, en la gratitud. Imagínese esa oración de Jesús. Padre, te doy gracias por estos panes y estos peces. Y no dijo por estos pocos pececillos. Señor, pues mira, es muy poquito, pero no. Simplemente te doy gracias. Gracias, es tu bendición. Jesús veía la bendición. Tal vez para los discípulos poca cosa, pero para Jesús ya era una gran bendición. Y dio gracias. Y esa actitud de gratitud obró un milagro. ¿Qué milagro? Que la gracia de Dios fluyera y fluyera y fluyera. ¿Por qué? Porque Jesús partió los panes y los peces y los dio a los discípulos y los discípulos a los demás y se fue repartiendo entre toda la gente y de manera inexplicable se empezó a multiplicar la gracia y el favor de Dios. De manera que toda la gente, ¿qué empezó a percibir en su corazón? Gratitud. ¡Ay, Jesús nos alimentó! ¡Qué rico! Este huachinango, ¿no?
Y dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas cestas? 7 canastas llenas, como para que comiera todavía un montón de gente. Y eran los que habían comido como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jamás demeritemos o hagamos menos lo que Dios nos da. Hermano, nunca haga menos lo que Dios le da. Nunca lo haga menos. Es que vivo en una casita chiquita. Dele gracias a Dios, hermano. Es que usted no conoce mis muebles, son del año del caldo. Dele gracias a Dios. Disfrútelos. Hermano, es que pues desde cuando quiero un coche nuevo y mire, tengo ese bolcho. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Hermano, pero yo ni siquiera bolcho tengo. Yo me transporto en transporte público y tengo que ir caminando. Dele gracias a Dios por esas piernas. Dele gracias a Dios por esa fortaleza. Dele gracias por la salud. Posiblemente habrá un día en que a lo mejor ya no vamos a poder desplazarnos caminando y nos van a tener que cargar. Aproveche ahorita que puede caminar. Dele gracias a Dios. Nunca minimice lo que tiene. ¿Dónde te congregas? Pues allá en una iglesia donde pues se ve todo medio seco. Hermano, dele gracias a Dios por esta iglesia. Algunas personas están viendo la bendición, otros a lo mejor no la pudieron ver, de lo que se van a perder. Los discípulos pensaban que tenían poco, pero en Dios eso era suficiente para dar de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuánto tiene usted, querido hermano? ¿Tiene mucho o tiene poco? Ah, qué bueno. Es un cambio de actitud, ¿se da cuenta? Todo radica en cambiar nuestra actitud y no ver lo poco, sino ver lo que sí tenemos. Y darle gracias a Dios, porque para Dios eso puede ser mucho y de gran bendición. Para Dios eso no es problema. Tal vez ha creído que tiene poco y eso le ha llevado a una ingratitud, a pensar que Dios no le ha bendecido, que Él no está actuando en su vida, orillándole a la tristeza, pero la realidad es que tiene un mal enfoque, querido hermano, y hay que cambiarlo. La gratitud entonces a Dios nos da acceso a las manifestaciones poderosas de Dios en nuestra vida. Siempre después de la gratitud van a acontecer milagros. Empiécele a dar gracias a Dios por ese esposo. Hermano, es que tiene un carácter, dele gracias a Dios por ese esposo. Y créame que van a empezar a ocurrir milagros. Hermano, pero si es mi esposa la del carácter, doblemente dele gracias a Dios, ¿verdad? Doblemente. Mire, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos muestra que para poder hallar gracia delante de Él, hay que entrar a su presencia con una actitud de gratitud. Mire, acompáñeme por favor a el libro de Números, capítulo 7, versículo 89. Números 7, 89. Habla acerca del tabernáculo de reunión en los tiempos de Moisés. Y dice la escritura, Números 7, 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. ¿Qué hacía Moisés para hablar con Dios? Entraba al tabernáculo de reunión. Pero ¿usted sabía que para poder entrar al tabernáculo de reunión, al lugar santísimo, tenía que cruzar primeramente lo que se le conoce como el atrio? Y es precisamente en los atrios de Dios donde se presentaban las ofrendas de agradecimiento al Señor. En el atrio, antes de entrar al tabernáculo, es donde se presentan las ofrendas. Ofrendas de acciones de gracia.
y entonces nos abre las puertas a la presencia de Dios. Mire, hay unos salmos preciosos que lo explican. Acompáñeme por favor, Salmo 100 del 4 al 5. Salmo 100 del 4 al 5. Mire qué hermoso lo describe el salmista al decir: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y aquí no está hablando de que si tienes o no tienes, que si te va bien o no te va bien, que si estás de buenas o estás de malas, no. Cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos a la iglesia, lo primero que hacemos es tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y venimos con un corazón de agradecimiento y decirle: Señor, gracias. Gracias por este día que puedo venir a regocijarme en tu presencia. Gracias porque respiro. Gracias por todas las bendiciones recibidas a lo largo de la semana. Y empezamos a cantarle alabanzas al Señor y danzamos y nos gozamos, porque ¿qué hay en nuestro corazón? Gratitud a Dios. Y entonces, al entrar a su presencia, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que se pasea en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y qué hace cuando el Espíritu Santo está presente? Nos ministra. ¿Y sabe lo que significa ministrar? Nos provee lo que nos hace falta. Empieza a derramar gozo, paz, alegría, salud. A lo mejor usted no sabía y pues estaba enfermando y el Señor en ese momento le sana. Y es por eso que usted y yo seguimos aquí. ¿Cuántos casos escuchamos? Oye, ¿te enteraste de la vecina, de la compañera de la escuela que pues tuvo un paro cardíaco y se murió? Pero ¿cómo? Si tenía 20 años, tenía 35. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente ocurrió. ¿De cuántas no nos habrá librado ya el Señor? La verdad es que estamos aquí por la pura misericordia de Dios. ¿O quién puede decir que el día de mañana va a estar aquí con vida? No podemos afirmarlo. Cada día es un milagro de Dios. Y entonces, ¿cómo debemos de estar? Agradecidos. Dios desea que haya gratitud en nuestro corazón y declaremos sus maravillas. Dice el Salmo 75:1. Acompáñeme, por favor. Salmo 75:1. Está diciendo el salmista: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Querido hermano, pongamos nuestros ojos en Dios, más que en las circunstancias, más que en las cosas de esta vida. Que nuestra gratitud a Dios no dependa por lo que tenemos o no tenemos, por lo que nos acontece o no nos acontece, sino simplemente estar agradecidos con Dios por todo y en todo. De esa manera preparamos nuestro corazón para la vida. Un corazón agradecido es un corazón más fuerte para enfrentar la vida. Nos va a permitir tomar mejores decisiones, nos va a permitir disfrutar la vida, porque esta vida se hizo para disfrutarla. Lo aprendimos en el Congreso. Dios hizo toda su creación para nuestro deleite, para nuestro placer. Dios desea que usted y yo seamos muy felices aquí en la tierra, pero hay que ser agradecidos. Posiblemente los otros 9 leprosos que no regresaron para darle la gloria a Dios, pues pusieron sus ojos en ese momento en que fueron restaurados. Para ellos era lo más importante. ¿Y sabías que lo más importante es darle las gracias a Dios? Eso fue lo que hizo este leproso.
vio lo que Dios había hecho en su vida y puso sus ojos en el Señor. La enfermedad, pudiéramos decir que es una gran prueba que en ocasiones quisiera restarnos el gozo y la felicidad. Cuando sabemos que estamos enfermos, pues no es algo que solemos disfrutar, pero sabía que en el momento en que presentamos una actitud de gratitud, en ese momento vamos a superar mejor esos tiempos de aflicción y posiblemente y muy seguramente se abran las puertas para recibir el favor de Dios y su sanidad también. El hecho de que pasemos por pruebas o que tengamos escasez o situaciones difíciles no significa que Dios no esté obrando en nuestra vida. Y no significa que no le importemos. Él nos ama muchísimo. Pero, ¿qué nada más le daremos gracias a Dios por lo que nos da, por lo que Él hace? Y no seremos capaces de darle gracias a Dios por lo que no nos da o incluso por lo que nos quita. Un corazón agradecido da gracias a Dios en todo y por todo. Podemos aprender esta actitud de un varón llamado Job. ¿Se acuerda usted de Job? Acompáñeme por favor a Job 1, versículo 1. Job era un varón temeroso de Dios. Si alguien amaba al Señor en esos tiempos, ese era Job. El Señor se sentía muy orgulloso de Job. Dice la Escritura en Job 1 del 1 al 3. Está ahí en el Antiguo Testamento, antes de Salmos. Y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Una pregunta. ¿Esta descripción le haría pensar que este varón tenía motivos para estar agradecido con Dios? Ay, sí, uno dice, pues sí, imagínate tener 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué bendición! ¿A quién le gusta tener muchos hijos? A usted, hermano Jorge. Es una gran bendición, los hijos. Y no solamente tenía hijos, sino que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes. Imagínese cuánta tierra tenía a su disposición para mantener a semejante ganado. Era un hombre riquísimo, posiblemente más rico que todos los orientales. Sin embargo, su corazón no estaba en lo que tenía. Jamás pongamos nuestro corazón en las posesiones, porque las posesiones son efímeras. Vienen y se van. Vienen y se van. Todo lo que vemos, dice la Escritura, es temporal. Lo único que es eterno es aquello que es invisible. Por eso Dios es espíritu. Amamos al Dios que es invisible, que es eterno. Pero todo lo que es visible es temporal, dura poco. Por eso es que nuestra felicidad y nuestro gozo no puede depender de las cosas de este mundo. Si amamos a este mundo y las cosas que hay en él, realmente no conocemos el amor del Padre. Y nuestro corazón va a ser frágil porque va a sufrir, porque las cosas vienen y van. Ahora, este varón tenía un corazón agradecido con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque usted conoce la historia. Si leemos ahí en Job 1, del 8 al 22, vamos a ver que llegó el enemigo y se presentó con el Señor y le dijo: mira, pues es que Job te teme
Y Job está agradecido contigo porque lo has rodeado, has cercado su vida de todas tus bendiciones. Pues cualquiera puede ser agradecido así. Pero a ver, quítale todos tus favores, todas tus gracias, todas tus bendiciones. Y vas a ver cómo va a maldecir tu nombre delante de ti. Eso pensaba Satanás. Dios, usted conoce la historia, permitió que el enemigo lo tocara. Y no solamente tocó sus bienes, sino que tocó su cuerpo, porque vino como una enfermedad en su carne, como una lepra. Perdió todo. Se murieron sus hijos, se murieron sus criados, perdió sus ganados, todo lo perdió, menos su esposa. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice ahí en el versículo 20 de Job 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó y lloró y se enojó con Dios y lo maldijo y le dijo: ya no te voy a seguir. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué hizo? Adoró. ¿Comprende ese concepto? Adoró. Una actitud de rendición, de reconocimiento. Tú eres Dios. Tú sigues siendo mi Dios. Siempre te voy a amar. No cambia mi amor por ti las circunstancias que estoy viviendo. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Yo en ti confío. Yo creo en ti. Yo me refugio en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi gozo, tú eres mi paz, tú eres mi alegría. Mis bendiciones están en ti. ¿Se comprende el punto? Adoró al Señor y dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué importante es aprender esto, porque cuando pasamos por alguna adversidad, la realidad, hermanos, solemos preguntarnos, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Que ya no me quieres? ¿Que ya no estás conmigo? ¿Qué te hice? Y no es que le hayas hecho algo, o no es que no te quiera, o es que no quiera bendecirte. Simplemente son situaciones que en ocasiones acontecen en la vida y nos acontecen a todos. Ya lo hemos estudiado. Ahí en el libro de Eclesiastés lo hemos leído. En el día del bien, gózate. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de esto. Dios hizo el día y la noche, el frío y el calor, lo alto y lo profundo, lo blanco y lo negro, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte existe. Muerte que Dios va a destruir, porque Él quiere la vida para todos nosotros. Pero mientras acontece eso, la realidad, hermano, es que todos nosotros, lo más seguro es que un día vamos a descansar y volveremos al polvo. Y estaremos aguardando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que acontezca esa transición en nosotros no significa que Dios no nos ama o que no sea Él Dios. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. ¿Usted lo cree? Y cuando tenemos esa visión correcta de quién es el Señor, así como Job, es que podemos decir, pues desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Aprender
a darle gracias a Dios. Porque si no lo hacemos, hermano, vamos a tomar una actitud contraria. Y nos puede acontecer lo que le aconteció a la esposa de Job. Mire, ahí en Job, acompáñeme, capítulo 2, versículo 9. Le dice su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y qué feas palabras, ¿verdad? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Se da cuenta? Aprender a recibir el bien y el mal. Ser agradecidos. Acuérdate que la gratitud es cuando recibimos un favor. Hermano, pero el mal no es un favor. Pero aprende a recibirlo. Aprende a recibirlo. Y glorifica el nombre de Dios. Ser agradecidos en todo momento. Y usted conoce la historia. Cómo Job conservó su integridad y al final, como todo en la vida, tiene un inicio y tiene un final. Pasó el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción, terminó y vinieron tiempos de bendición. Mire, acompáñeme ahí al final del libro de Job, por favor. Ahí en Job 42, versículo 10, dice: y quitó Dios la aflicción de Job. Tuvo un término. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le restituyó todo lo hizo nuevo. Lo único que no cambió fue su esposa. Ah, hermano, pero si eso era lo más importante. No, era la esposa de su pacto, de su juventud. La única, ¿verdad? Independientemente de cómo haya actuado, él estaba agradecido con su esposa también. A ese grado tenemos que estar agradecidos con Dios. Por eso el pasaje base de este estudio es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Desarrollemos la gratitud y no la queja. Lo que la esposa de Job desarrolló fue queja. Maldice a Dios y muérete. ¿A poco retienes todavía tu integridad? Yo estoy bien enojada con el Señor porque nos quitó todo. Nos íbamos a ir a Cancún y mira, ya no. La queja, acuérdese, es una expresión de dolor, de disgusto, de reclamo, de inconformidad. Y eso nos lleva a la desgracia, a la ingratitud. No nos quejemos, no vayamos a ser como el pueblo de Israel, que el Señor los sacó de Egipto, de casa de servidumbre, de todas sus penurias, los llevó rumbo a la tierra prometida. Y durante el camino, ¿qué hizo todo el pueblo? Se quejaba y se quejaba y se quejaba. Es que allá en Egipto teníamos cebollas y berros. Y aquí mira, nos sacaste al desierto. Ahí teníamos casas, aquí vivimos en tabernáculos, en chozas. Queja y queja y queja. Y usted sabe lo que Dios hizo con toda esa generación que se quejó. Cerraron
las bendiciones de Dios para su vida y tuvo que pasar toda esa generación y surgir una nueva con un corazón agradecido y capaz de heredar y ver las bendiciones de Dios. ¿Cómo ve, hermano? ¿Lo vamos a hacer? Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia y vamos a orar. Y si usted ha percibido que ha habido una falta de gratitud a Dios por alguna situación, por alguna persona, por algo que usted haya vivido, yo le invito a que en este día cambiemos nuestra actitud hacia esa situación o hacia esa persona o hacia Dios mismo. Y vamos a darle gracias a Dios. Ahí con sus propias palabras, dele gracias. Padre, y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú vas haciendo alrededor de nosotros. Gracias por la vida misma que nos das. Gracias por este cuerpo que tenemos. Gracias, Padre, por la familia, por la casa, por el empleo. Gracias si no tenemos empleo. Gracias también si estamos en enfermedad. Gracias si estamos pasando por situaciones difíciles de carestía. Gracias te damos por nuestros familiares, por la suegra, por el yerno. Gracias por el jefe en el trabajo, por los compañeros. Gracias por el tráfico. Gracias por este país. Gracias, Señor, por cada partido político. Gracias, Dios, por cada policía. Gracias te damos, Señor, por las calles donde vivimos, por cada bache. Gracias te damos, Señor, por la lluvia, por el calor. Gracias por los alimentos. Gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Enséñanos, Padre, a tener una actitud de gratitud en todo momento. Enséñanos, Padre, para ministrarles a nuestros hijos también esta actitud, que se vuelva una virtud en nosotros. Te bendecimos, Padre, y permite que en todo momento podamos glorificar tu nombre y alabarte y bendecirte, cualquiera que sea nuestra situación. No queremos apagar al Espíritu, queremos que el Espíritu fluya con poder en nosotros, que sentirnos vivos, Señor. Queremos ser felices, porque para eso nos has creado, Señor, y aún ser felices con lo poquito, con lo mucho, con lo que nos das o con lo que nos quitas, con lo que permites o con lo que no permites en nuestra vida. Gracias te damos, porque nuestra felicidad no depende de nada de este mundo, sino está puesta solamente en ti, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos y venimos el día de hoy a darte gracias. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. La paz de Dios sea con usted, hermano. Que tenga una semana llena de las bendiciones del Señor.